Bueno, vamos con la segunda parte entonces, continuando con la idea que partimos la semana pasada. En el fondo tratamos de hilar eh, cómo se fueron dando los desarrollos, digamos, artísticos, humanos en el tiempo, que se partió con la escultura, la pintura, todo el mix que se va haciendo, como uno desde la escritura vuelve de nuevo al retrato oral a través del teatro, y finalmente aparece el cine como lo que hace realmente perdurar en el tiempo, porque uno mira una película, vamos a ver ahora, una película antigua, y uno tiene una idea de las películas antiguas, como que se veían mal, que se veían borrosas, que la imagen no era muy buena, pero eso es un problema de conservación. Una gran parte de las películas que se hicieron a principios del siglo XX se perdieron y se quemaron, muchas de ellas, porque el rollo era extremadamente inflamable, especialmente las películas europeas. Producto de las guerras, fue muy difícil encontrar películas en buenas condiciones después, muchas de las obras se perdieron. De hecho, muchas películas se han ido encontrando copias, fundamentalmente en Australia, en Nueva Zelanda y en Argentina, que Argentina es como una de las ciudades más importantes desde el punto de vista del cine, diría yo, y desde donde nace el cine para todos los países latinoamericanos de habla hispana. México también tiene su desarrollo y por supuesto el cine brasileño que tiene sus cosas propias también, pero no vamos a hablar de eso porque se sale un poco del tema y estaríamos todo el día hablando solamente del cine latinoamericano, que lo podríamos hacer más adelante una vez que desarrolle un poco más el tema. Y respecto al cine, yo les mostré esta escena de Hugo. Ahí están los hermanos Lumière proyectando la película de la llegada del tren a la estación, y la gente se corre para el lado, y ese personaje que está ahí, que entra de bigote, con su señora, ese es Georges Méliès. Georges Méliès era vecino de los Lumière, y los Lumière lo invitaron a la proyección, y él, bueno, como les conté, él tenía un teatro propio, porque él era mago, entonces hacía sus trucos en su teatro, y su señora era la ayudante, la que partía en dos, la que cortaba en la mitad, etc. Y después vendió todo, después de esto vendió todo lo que tenía, y construyó el primer estudio de cine en Europa. Y su señora pasó a ser su ayudante para los trucos de magia, a ser la protagonista de todas sus películas. Es súper interesante, pero ya dejamos esa parte que es como la parte más artesanal. No sé si les conté la semana pasada que Lumière fue el primero que empezó a cortar las películas, porque antes las películas eran de una sola tirada. Las primeras películas de los hermanos Lumière y las primeras películas, digamos, que se exhibían, se grababan completas, no se editaban, sino que se grababa era como un plano nomás de rodaje, y Lumière un día estaba grabando una película y los actores siguieron actuando y en un momento la máquina se paró. Y él pensó que estaba funcionando, entonces siguieron grabaron toda la escena, y cuando él fue a revisar la película, se dio cuenta que había imágenes hasta un cierto punto, había un espacio vacío y después había otra imagen. Y ahí dijo, se le ocurrió que podía cortar la película y empezó a meter efectos especiales en sus películas, donde aparecían cosas, desaparecían cosas, etc. Y era porque él cortaba los cuadros y los pegaba. Pero después de esa cosa más artesanal ya empieza el cine, ya vamos a empezar ahora a analizar el cine en serio y todos los avances técnicos que finalmente lo convierten en un arte y en un objeto de estudio universitario ya más serio. Y con eso, la primera película que uno tiene que pensar y que tiene que visitar, digamos, es El nacimiento de una nación. El nacimiento de una nación es una película que se hizo en 1900, creo que es 1915, y que es sobre el Ku Klux Klan. D.W. Griffith hace una película que es como una oda, digamos, al papel que tuvo el Ku Klux Klan en el nacimiento, digamos, y el desarrollo de los Estados Unidos, especialmente en el sur. Y él con su película pone muy mal a los afroamericanos, los hace parecer como gente muy primitiva y, digamos, de difícil control. No controlaban ¿qué pasó? Y no controlaban sus impulsos y todo. Por eso la película, cuando uno lee lo que dicen los críticos, se encuentra como lo que dice James Agee,
que dice que ver el trabajo de Griffith es como ser testigo del comienzo de una melodía, o el primer uso consciente de la palanca o de la rueda, el surgimiento, coordinación y la primera elocuencia del lenguaje, es el nacimiento de un arte. Y darse cuenta que eso es el trabajo de solo un hombre, que ahí se refiere, le tira flores a Griffith. Pero otros críticos más contemporáneos dicen que Clásico No, la película, que originalmente se llamaba The Klansman, refiriéndose a los hombres del Ku Klux Klan. Clásico No ha sido durante mucho tiempo una vergüenza para los estudiosos del cine. No se puede ignorar y sin embargo se lo considera escandalosamente racista. Incluso en un momento en que el racismo no era una palabra común, como fue cuando la película se estrenó. De hecho, producto de la película, que por supuesto fue un blockbuster y estuvo meses y meses en cartelera, hubo un revival del Ku Klux Klan en Estados Unidos. Mucha gente se unió y el movimiento, que prácticamente había desaparecido, después de la película empezó a tener muchos más adeptos alrededor de todo el país. Robert Ebert, que es un crítico de mucho prestigio, él hace un análisis que de repente es bueno hacer, que dice que en realidad una mala película, o sea, la película no puede ser mala porque defiende el mal. Al igual que el triunfo de la voluntad de Riefenstahl, que es la cineasta que le hacía todas las películas de propaganda a Hitler, es una gran película que defiende el mal. Comprender cómo lo hace es aprender mucho sobre cine, e incluso algo sobre el mal. Aquí vamos a empezar a ver cortos, y este es un corto que es muy interesante, y ustedes van a ver cómo cambia la forma de hacer cine, y van a ver que esta película, que tiene, no sé, 105 años, se parece mucho a las películas y a los planos y a las tomas que se hacen hoy en día. Fíjense. Esa toma se llama plano de detalle. No se sabía todavía que se llamaba así. Es el asesino de Lincoln. Ahí entra el balcón donde está Lincoln en el teatro en Washington. Está la obra abajo. Fíjense cómo van cambiando los planos. ¿Se fijan? Asesina a Lincoln, salta por la ventana, grita su consigna y sale corriendo. Y fíjense cómo muestra de nuevo la película, la zona de arriba, muestra el público. Fíjense la toma de acá. El plano que muestra a toda la gente que está en el público, muestra la zona donde está el Lincoln arriba, la persona que lo va a atender. Hay una cierta continuidad que es primera vez que eso se veía en el cine. La película, como les decía, ha sido muy polémica por el racismo, digamos, por el apoyo a la supremacía blanca y cómo describe el heroísmo de los miembros del clan, digamos. Pero, desde el punto de vista técnico, tiene un montón de cosas que todavía se hacen y fue la primera persona que utilizó esos recursos para hacer una película. Los planos, como les decía, son alternados. A diferencia de todas las películas anteriores, no son planos fijos. La cámara se desplaza, los planos pueden ser totales o parciales, y rompía con eso el antiguo esquema donde la película podía ser, por ejemplo, parecerse, en realidad se parecían, a filmar una función de teatro. Griffith reunió y sistematizó todos los recursos narrativos que se habían desarrollado en el cine hasta ese momento, y lo hace, como les decía, de la forma en que establece un modelo de cine, que si ustedes miran esta película, van a encontrar que muchas películas se parecen, y los recursos, digamos, se siguen usando hasta el día de hoy. Después de esos avances en las tomas, aparece ya una cosa más técnica sobre el montaje. Yo les había dicho, el primer montaje que hizo Méliès fue un montaje que fue absolutamente casual, producto de que se trabó la máquina y él tuvo que cortar la cinta porque no había nada grabado entre medio. Pero después los rusos, fundamentalmente con Kuleshov, empezaron a experimentar con el montaje, y ellos lo hicieron en sus películas de propaganda post caída del zar. Es toda una ola, digamos, es toda una escuela de cine que se estudia aparte, digamos, la escuela rusa. Y esto
El efecto Kuleshov se trata de lo siguiente. Kuleshov pone la imagen de este actor, que es la misma, y después pone, como vamos a ver, ¿se fijan? El actor, un plato de sopa. El mismo actor y un bebé muerto. Después el mismo actor y una niña ahí a medio vestir. Pero la cara del actor es la misma, no es, son diferentes tomas del actor, es la misma cara. Y esa cara, las personas que fueron a ver estas secuencias, a las que se las mostró, digamos, Kuleshov, interpretaban la expresión del actor en forma distinta, dependiendo de qué cosa le ponían después. Si el actor ponía la cara del actor y la sopa, le veían cara de hambre. Si ponían la cara del actor y el niño muerto, le veían cara de pena. Y si ponía la cara del actor y la niña en pelota, digamos, le veían cara que se parecía al doctor Cofré. Pero la cara del actor es la misma. Y aquí lo explica brillantemente Hitchcock, la cosa del montaje. Y aquí, si no me entendieron mi pobre explicación, seguramente la van a entender. Esta es una entrevista que le hicieron a Hitchcock en el año 64. The assembly of film and how it can be changed to create a different idea. Now we have a close-up. Let me show what he sees. Let's assume he saw a woman holding a baby in her arms. Now we cut back to his reaction to what he sees. And he smiles. Now what is he as a character? He's a kindly man. He's sympathetic. Now, let's take the middle piece of film away, the woman with the child, but leave his two pieces of film as they were. Now we'll put in a piece of film of a girl in a bikini. He looks, girl in a bikini, he smiles. What is he now? The dirty old man. He's no longer the benign gentleman who loves babies. That's what film can do for you. Y ahí, con la escuela, siguiendo la escuela rusa, se empiezan a usar todos esos recursos para hacer las películas mucho más ricas. Se fijan, ya se empieza con la teorización y gente que estudia el efecto de las películas en las personas, porque mucho ideología, especialmente la comunista, los nazis, etcétera, bueno, y todo en realidad, pero ellos especialmente lo ven como una forma de propaganda y de poder utilizar el cine para expandir sus ideas, digamos. Esta, que se llama Nanook of the North, es el primer documental hecho en la historia. Lo hizo en 1922 ese señor Flaherty, y él filmaron a una tribu de Inuits en la zona norte de Canadá para tratar de mostrar cómo era la vida de ellos naturalmente antes de que se contaminaran con los occidentales. No sé si se fijaron, pero la señorita ahí estaba calentando la bota que se puso el Inuit. De ahí vemos a otro de los protagonistas, que es el protagonista, es el Nanook, cómo está cortando carne de foca y cómo se la comen, digamos, la carne de foca directamente sin cocinar. Ahí está la que se suponía que era la esposa de Nanook, con el niño atrás donde se lo saca de su ropa para vestirlo, pero la forma en que dormían era así, incorporado con la mamá para que mantuviera el calor durante la noche y no sintiera frío. A este flaco lo criticaron, a Flaherty, porque en realidad el documental no era puro. De hecho, él creó personajes, digamos. Esa niña que aparece ahí como la señora de Nanook, en realidad era la polola de él. Era su pareja durante los meses que estuvo filmando el documental. Y el iglú donde se filmaron estas escenas, no es que esté, no es un iglú cerrado, era un iglú abierto para que poder meterle la cámara. Entonces era como bien mula, era como un estudio de cine, digamos. Pero
Él se defiende diciendo que la idea siempre fue mostrar el antiguo carácter de las personas, mientras ello fuera posible, antes que el hombre blanco destruyera la cultura, digamos. De todas formas, a pesar se estudió, se discutió, y a pesar de todos los pros y los contras, en el año 89 la película fue considerada cultural, histórica y estéticamente significativa por la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos y está preservada en el National Film Register, y unánimemente se considera que es el primer documental de la historia. Ustedes saben que el cine se divide en documental y en ficción, digamos. Esta es otra película icónica, que es Metrópolis, de Fritz Lang, que se podría decir es la primera película de ciencia ficción de la historia. Y me encanta la ciencia ficción, así que por eso la pongo. Y como yo con la presentación pongo yo las películas que me gustan acá. No, de verdad, esta película, idealmente, si la pueden ver, yo les puedo decir, no la pueden encontrar después, la van a encontrar en internet, vale la pena que la vean. Es una película de 1927. Fíjense las imágenes. Una película muda. Fíjense la riqueza de las imágenes y de la expresión. Ese es el hijo con el padre, que el padre es el dueño del imperio económico, que tiene trabajando, por supuesto, a todo el mundo para él, es el opresor, digamos, el empresario opresor del momento. Y esa es la ciudad de Metrópolis. Es una película alemana. Esa es la imagen que se tenía hasta hace poco. Así era la película que se veía. Pero se recuperó una cinta casi entera en Buenos Aires en el año 2008 y se restauró con otro pedacito que le faltaba, que estaba la encontrada en Nueva Zelanda, y se restauró en un 95% el original. Y se reestrenó en Berlín y Frankfurt el 12 de febrero del 2010. Pero fíjense la calidad de la imagen. Yo encuentro que es una cosa impresionante. Como les decía, uno siempre se imagina que las películas antiguas, o las que uno veía en televisión antes, cuando era chico, en las teles de blanco y negro, tú, digamos, se veían todas movidas y como bien granuladas. Pero fíjense la pureza de la imagen. Fíjense lo que significaba para la gente en 1927 ver cómo el profesor hacía que ese robot se levantara y empezara a caminar hacia el que se suponía era el hombre más poderoso del mundo en ese momento, que es el señor que estaba a la izquierda. Fíjense aquí, el profesor le dice que lo salude, que en el fondo él es el máster del cuento. Y fíjense aquí lo que ocurre. El robot se acerca, o la robot en realidad, se acerca y le estira la mano para saludarlo. Y fíjense la expresión del hombre más poderoso del mundo frente al cambio, frente a lo nuevo, frente a lo desconocido. Una expresión de miedo que está muy bien transmitida por la película. Como les decía, esas son las imágenes que se conservaban, que eran imágenes bastante malas, si los miramos ahí en el inicio de la escalera. Pero esta era la imagen que veía la gente cuando fue a ver la película del año 27, cuando se estrenó. Que era una imagen totalmente nítida, en que se apreciaban todos los detalles de la filmación y tenía absolutamente otra calidad. Uno, en realidad, cuando ve estas cosas, es difícil transportarse, uno debiera transportarse al momento y al lugar y qué estaba pasando en el mundo cuando se estrenaron. Es absolutamente distinto que verlo ahora. De todas maneras, en 2001, para que vean que en realidad es una película importante, que no es que se me ocurrió a mí nomás, la película se inscribió en el registro de la memoria del mundo de la UNESCO. Y es la primera película que se distinguió así, de valer la pena registrarla como patrimonio de la humanidad. Después pasamos al surrealismo, que también tuvo su cuento. Si se fijan en esos años, alrededor del año 30, todos los surrealistas que se juntaban en París, en los cafés, a tomar absintha y a volarse, digamos, con las discusiones y creando cosas. Y una película que es icónica del surrealismo es Un perro andaluz, que la hicieron en el año 29 Luis Buñuel y Salvador Dalí. Y vamos a ver acá un corte que es muy
nos identifica mucho a los oftalmólogos, porque Buñuel se encontró con Dalí en un café y le dijo que había soñado que una nube cortaba la luna por la mitad como una cuchilla de afeitar corta un ojo. Y Dalí respondió que se había soñado que tenía una mano llena de hormigas. Y Buñuel le dijo, ya ahí está, vamos y hagamos la película sobre esto. En realidad, Un can andaluz es una película que no tiene mucho argumento, es como bien desordenada, es surrealista, pero es muy interesante las tomas. De hecho, esta escena en que la nube corta la luna y él corta el ojo, esta escena apareció en montones de reseñas, o sea, el que no ha visto esta cuestión, como que le falta un poquito de darse un poco más vuelta. David Bowie, durante uno de sus recitales alrededor del mundo, partía todos los recitales con esta escena, del corte del ojo por la navaja de un perro andaluz. El ojo ese es de una cabra, no es de una persona. Bueno, la mía habría estado bastante peludita para poder ser ella, digamos, pero lo que cortaron fue el ojo de una cabra. El rodaje de la película duró 15 días y el nombre de Un perro andaluz fue elegido porque no guardaba ninguna relación con ninguno de los temas del film. De hecho, era el título de un libro de poemas que escribió Buñuel y que nunca publicó. En realidad el libro tenía 3 títulos, y uno de los títulos, que no se usó, digamos, porque no se publicó, era Un perro andaluz. Federico García Lorca se sintió aludido por el título, pero Buñuel siempre negó dicha alusión, y de hecho ya cuando se descubrió el manuscrito del libro de poemas, que era anterior a la película, ya quedó claro que en realidad se sentía muy famoso García Lorca realmente. Esta es otra película de 1927 y aquí se empiezan a producir los cambios como sucesivamente en forma muy interesante y muy frecuente. Lo que ocurre acá es que empieza a aparecer el sonido en las películas. Esta es la primera película full sonido, que se llama El cantante de jazz, de 1927. ¿Qué pasaba? Las máquinas que grababan el sonido no se podían usar y tenían un problema técnico porque grababan el ruido que hacían las cámaras. Entonces quedaba todo con un ruido de fondo que hacía que fuera muy difícil. Y en general había películas antes que esta que tenían sonido, pero esta es la primera película que fue full sonido porque utilizaron un sistema nuevo. Wait a minute, you ain't heard nothing yet. Wait a minute, I tell you, you ain't heard nothing. You want to hear Tootsie? All right, hold on. Oh, listen, play Tootsie, 3 chorus, you understand? And the 3rd chorus, I whistle. Now give it a hard head. Go right ahead. Tootsie, goodbye. Tootsie, don't cry. A little Tootsie brain, that takes me away from you. You don't know just how sad it makes me. Just be pretty and there. Out, out. Do it over again. Esto es historia pura, historia pura. Utilizó un sistema de grabación nuevo que se llamaba Vitaphone, que era se grababa el sonido directamente sobre un disco. Y con esto ya el cine cambió de forma radical, pero se siguieron produciendo películas mudas durante mucho tiempo. De hecho, la mayoría de las películas eran mudas, por una cosa económica, pero los críticos también llegaron a decir que el sonido en realidad iba a complicar el cine porque hacía distraer la atención de lo que realmente era importante, que eran las imágenes. Pero finalmente, bueno, todos sabemos lo que pasó. El cine mudo se terminó y básicamente el sonido es el que domina ahora toda la producción cinematográfica. Esta es una película que se llama Becky Sharp, de 1935, y la gracia que tiene es que es la primera película en colores de la historia. Es la única gracia que tiene, pero la película no es muy buena. Yo la vi y no salva a nadie, digamos. Pero la gracia que tiene es que es la primera película en color. Esta es la copia que se conservaba, esta imagen, fíjense la que estamos viendo ahora, es la copia que se conservaba. Esa copia se restauró, la restauró la Universidad de California en Los Ángeles en el año 1980. Fíjense el cambio. Esa es la película de los colores originales cuando se estrenó. Y la UCLA la restauró y la estrenó nuevamente en el 80, creo que fue el 82,
e invitaron al señor Robert Mamoulian, que fue el director cuando se estrenó en el año 35, que en ese tiempo tenía como 90 años, fue al reestreno de su película restaurada en el Teatro de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas en Beverly Hills. Y aquí ya, viendo todas las cosas que aparecieron, digamos, el color, el sonido y todo, vamos a ir a una parte un poco más técnica y a ver cómo se empezaron a usar, lo que yo les decía, las distintas tomas. Estos son los planos, digamos, más icónicos y que serían como los clásicos que se utilizan para las películas. El plano entero, como vemos, el plano donde se ve el personaje completo, el plano panorámico que da una vista general de la situación, el primer plano, que es donde vemos la cara de Liam Neeson ahí creo que es The Grey, en esa película, el primer plano donde se concentra en un personaje, como en la salida de Alien ahí en el octavo pasajero, pero no con el nivel de detalle que tiene el primer plano. El plano medio, que es del tórax y la cabeza, y donde sale John Wayne aquí abajo a la izquierda, es el plano americano, que es el plano que se usa prácticamente, bueno, no se usa solamente para eso, pero es el plano clásico de los western americanos, que es un género, digamos, cinematográfico en sí mismo. Fíjense aquí cómo se empieza a hacer el uso de la cámara, fíjense en ese efecto, que uno lo encuentra espectacular, y fíjense las herramientas que usaban para hacer eso. ¿Se fijan? Vamos a hacer de nuevo. Vamos a tirar los dos juntos. Y fíjense que cuando se va hacia atrás, Chaplin en realidad nunca estuvo en peligro porque la cámara está con una imagen ahí que proyecta el espacio como que tuviera altura, pero en general es una situación plana. Este es un plano panorámico, que es un panorámico hacia la derecha. Un panorámico del movimiento de cámara puede ser hacia la derecha o hacia la izquierda. Un plano panorámico hacia la derecha, donde se van viendo distintas cosas. La cámara se va moviendo en el eje. ¿Se fijan? La cámara se mueve en el eje. La cámara no se está moviendo con el personaje. La cámara se mueve en su eje y lo va siguiendo. No se mueve con él, lo sigue. Este es un plano que se llama dolly, que puede ser un dolly in o dolly out. Dolly in es cuando viene hacia uno el personaje, y el dolly out es el revés, que es cuando el personaje se aleja de la cámara. Esto es el traveling. ¿Se fija? Aquí la cámara se mueve. La cámara se mueve y va siguiendo la imagen. Fíjense aquí, no sé si se dan cuenta en esta última toma, esta película yo les voy a hablar un poco más después del Ciudadano Kane. Fíjense cómo el personaje mira como que te mirara a ti. Eso es súper extraño en una película. Generalmente, ahora hay más películas que lo hacen, pero eso se llama romper la cuarta pared. Aquí no lo hizo el director en Ciudadano Kane, pero tiene varios guiños en varias escenas de la película donde los personajes miran a la gente como que le están hablando a uno y no a otro personaje. Después tenemos el tilt up, o down, digamos, en que la cámara se inclina. La cámara se inclina hacia arriba o hacia abajo. Aquí en este caso es un tilt down. Y la otra forma de hacer eso es el pedestal up o down, que en el fondo es que el pedestal sube con los personajes. O sea, la cámara no se inclina, sino que la cámara sube en un pedestal o baja en un pedestal, con lo cual la imagen se mantiene constante. No hay un ángulo, no hay una inclinación. No es casualidad que todas las imágenes que le mostré son de Citizen Kane del año 41 de Orson Welles. Y me preguntan cuál es la mejor película que hay en la historia, es Citizen Kane de Orson Welles. Y mucha gente, por supuesto yo no lo descubrí, mucha gente que se dedica a esto en forma más seria, digamos, coincide en que Citizen Kane es la mejor película que se ha hecho hasta ahora. Fíjense en esto. Fíjense el manejo que tiene de la cámara. Fíjense en Orson Welles, que es el protagonista también, que está dando el discurso ahí. Y fíjense que toda la gente que aparece en la toma, que es un plano picado de abajo, todos los que están en el fondo están siempre enfocados. Y fíjate cómo te mira ahí, en realidad está mirando al hijo, que es ese pendejo que está. Fíjense que está la cámara, el plano está en Orson Welles hablando, en Kane, digamos,
pero fíjense que todos los demás están siempre enfocados. Roger Ebert, que es el mismo crítico que les conté que comentó sobre El nacimiento de una nación, dice que Citizen Kane es oficialmente la mejor película de la historia. Los críticos historiadores consideran que es un intento de Wells de crear un estilo de producción cinematográfica estudiando las películas. Aunque técnicamente no inventó nada, porque todo esto se había usado, él usó y sintetizó todos los recursos que había en una sola película. Y de una manera magistral. Fíjense ahí, hay una serie de cosas que uno no sabe, y por eso no la encuentra tan entretenida. Pero fíjense el personaje de la izquierda arriba, cómo está haciendo lo que yo les decía, que era mirar al público de directo. Fíjense que para poder hacer los planos picados de abajo, él enterraba la cámara bajo el nivel del piso, como se ve ahí, para poder tener esa imagen que se ve en la derecha arriba. Ciudadano Kane es una de las primeras películas donde se ven los techos de los sets. Porque normalmente ustedes se fijan y revisan y se fijan en el detalle, las películas antiguas antes de 1940 no se graba el techo, porque en el techo están las luces y están los armados por donde se movían las cámaras. Entonces el techo nunca se usa, nunca. Y aquí en Ciudadano Kane hay montones de tomas, especialmente picados, digamos, desde abajo, en que se ve el techo, que fue un recurso súper noble. Fíjense abajo, aquí en la izquierda abajo, donde se ven enfocados todos los personajes. El señor que está con el sombrero negro saliendo, el maître que está en la cabina telefónica, y la señorita que está al fondo, que le están sirviendo un café. Todos los personajes están enfocados siempre. Fíjense ahí, Kane como va caminando y su imagen se refleja en forma eterna, digamos, en el espejo. Fíjense el uso de la luz y sombra en esa toma, donde sale hablando y la luz se proyecta a través de los resquicios, digamos, debajo de sus brazos, en el mentón, en el cuello, en forma realmente magistral, que estas cosas no se habían visto nunca. Este es otro corto de Citizen Kane, que cuando van a buscarlo cuando era pequeño. Esta es otra escena que es súper interesante. Fíjense aquí lo que ocurre. Este es el nacimiento del cine 3D, miren. ¿Se fijan? La toma. Fíjense que los personajes acá, que son la gente que trabajaba con Wells en su empresa, que era un periódico, están enfocados y fíjense cómo se ve lo que está haciendo Wells reflejado en la ventana. Con el mismo efecto anterior de la otra ventana donde están niños jugando. Y se ve, miren, perfectamente enfocado y las bailarinas bailando atrás con todos los detalles de los vestidos, etc. El aspecto más innovador, que como yo les decía, el extenso uso de la profundidad del campo. En el primer plano, en el fondo, todo lo que aparece está enfocado. Y el responsable de esto, el director de fotografía, que se llama Greg Toland, que usó la película para experimentar. Cuando le preguntaron por qué trabajó en Ciudadano Kane, Toland era con un director debutante y él tenía cierta fama, digamos, fue que él fue a ver varias obras de Orson Welles y le gustó lo que él hacía con las imágenes en el teatro. Y eso lo motivó y le dio a entender, digamos, que él iba a poder analizar y probar varias ideas que tenía que no las había podido probar en otra película porque eran demasiado radicales para Hollywood. Y finalmente aquí, digamos, como les dije, en el 41 llegó la Segunda Guerra Mundial, que cambió todo, como todas las guerras. Esta es el arma cronográfica, que es uno de los antepasados de la cámara de cine. Se inventó en el año 1882 por ese señor de apellido Marie, y podía tomar 12 imágenes por segundo, y fue la primera invención en capturar imágenes en movimiento en la misma placa. Usaba un obturador de metal y un disco circular que iba tomando las fotos en formas secuenciales, y se usaban para tomar fotos de animales, pájaros y cosas así en el exterior. Esto es lo que yo les decía adelante, que por qué las películas no filmaban el techo, porque fíjense que muchas películas eran así. Fíjense arriba, no hay techo, no hay un entramado, están las luces, la iluminación, etc. Y todas las películas eran, salvo algunas tomas, digamos, la mayoría de las escenas de las películas eran dentro o indoor, dentro del estudio.
porque era mucho más fácil, era mucho más económico, no se tenían que mover las cámaras que ustedes ven ahí y la iluminación, que es unos tremendos mamotretos, y no tenían que estar esperando, digamos, que se diera el momento preciso para poder filmar, esperando que la iluminación y todo fuera lo correcto. Pero como les decía, la Segunda Guerra Mundial cambió todo. ¿Y por qué digo que cambió todo? Porque aparecen las cámaras portátiles. Por el lado de los aliados estaba la Bell and Howell AIMO, y por el lado de los alemanes la Kriegsberichter. No, Kriegsberichter significa reportero de guerra, y la cámara alemana es la Arriflex 35. Por supuesto, la Arriflex 35 era mejor que la Bell and Howell, la AIMO americana, pero en el fondo lo que quiero rescatar aquí es la idea, ¿fíjate?, de aparecer las cámaras portátiles. El cine clásico de Hollywood, que en ese periodo entre finales de los 30 y durante finales de los, como se llama, los 20, en realidad principios de los 30, hasta la Segunda Guerra Mundial, era una caracterización que se refiere a un modo de producción cinematográfica. A finales de la década de 1910, a finales de la Primera Guerra Mundial, empezó la idea. Y en Europa lo que ocurrió es que, como la guerra fue en Europa y no fue en Estados Unidos, se tuvieron que dedicar a reconstruir. Entonces la cantidad de películas que se hacían en Europa en ese tiempo fue muy baja, disminuyó importantemente. En cambio en Estados Unidos floreció. Muchos de los estudios cinematográficos europeos se quemaron, y como yo les decía, muchas de las películas europeas de esa época también se quemaron, y ahora solamente existen, digamos, descripciones escritas, digamos. Si miramos acá, esta es la producción cinematográfica de películas por año desde 1900. Se fijan que hacia 1925 el número llegó a ser de 2.500 películas por año. Películas tienen que ser las que duran más de 40 minutos, esa es como la definición. Y después de eso empezó a disminuir, que coincidió con el final de la Primera Guerra Mundial, cuando la gente se dedicó digamos, a la reconstrucción en Europa. En esa película, en ese tiempo, digamos, las películas de los estudios en Hollywood se rodaban en forma parecida a lo que se hacía para ensamblar los autos en las cadenas de montaje de Henry Ford. No habían dos películas iguales, pero la mayoría seguían un género. Como sabemos, los que vimos películas durante mucho tiempo cuando éramos chicos. O western, o comedia, o cine negro, o musicales, o cine animación, o cine biográfico. Y había además en ese tiempo lo que se conoció como el código Hays, que era un código de conducta para la realización de las películas, y que ponía toda esta cosa moral de doble estándar de los americanos. Esta producción, digamos, como en cadena de ensamblaje, se dio mucho que se producieron una serie de películas que tenían doble versión idiomática. Es decir, que hay como 200 películas que se hicieron en versión inglesa y en versión española, porque no había subtítulos en ese tiempo. Entonces, como eran con audio, o los actores hablaban en español, o los actores hablaban en inglés, pero no podían hablar los dos idiomas. Y aquí tenemos, por ejemplo, la película Drácula de 1931, en que Bela Lugosi es el protagonista, y tenemos la película Drácula de 1931, en que Carlos Villarías es el Drácula. Y Lupita Tovar, que es la niña que está ahí a punto que le chupen la sangre, contaba que el Drácula de Lugosi lo grababan de 7 de la mañana a 7 de la tarde. Y el Drácula en español, mexicano, lo grababan desde las 7 de la tarde a las 7 de la mañana. Y utilizaban los mismos sets, el mismo vestuario, todo igual, solamente que unos trabajaban en el día y unos trabajaban en la noche, y sacaban las dos versiones de las películas. De hecho, mucha gente encuentra que la película en español es mejor que la película en inglés. Y fue introducida en el año 2015 también en la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos para su preservación por ser cultural, histórica y estéticamente significativa para la historia de los United States. Lo otro que vino a causar problemas con el cine, aparte de la restricción que tenían los americanos en el tipo de películas que se podían hacer por el código Hays, el código Hays tenía cosas tan ridículas como, por ejemplo, que dos personas que no estaban casadas no podían aparecer en la misma cama. Por eso es que, si ustedes se fijan, en muchas películas antiguas,
los matrimonios estaban en camas separadas. Y no era que fuera por la costumbre que se hacía, sino que era para poder cumplir con las normativas del Código Hayes. Después ya se pusieron más vivos los gringos, seguramente algún latino les sopló, y lo que hacían era anclarse. O sea, la mujer o el hombre se acostaban y el otro ponía un pie en el suelo. Y como un pie estaba en el suelo, teóricamente no estaban los dos que no estaban casados entre ellos en la misma cama al mismo tiempo. La televisión surgió con programación, digamos, no como forma experimental, en Inglaterra en 1936 y en Estados Unidos el 1939, coincidiendo con la Exposición Universal de Nueva York, y las emisiones programadas se interrumpieron durante la Segunda Guerra Mundial hasta el 45 y se reanudaron cuando terminó la guerra. Cuando llegó el momento de cuando partió la Segunda Guerra Mundial, la máquina de Hollywood estaba súper bien arreglada, pero así como que todo funcionaba, tenían el monopolio, porque lo que ellos tenían la producción de cine y además eran dueños de los cines, de las cadenas de distribución de las películas, por lo tanto era un monopolio. Pero la gente se empezó a quejar, especialmente los actores, por eso muchos actores y directores de cine se fueron a Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Si ustedes se fijan, empiezan a ver qué pasó con ellos. Y ocurrió también que en 1948 los tribunales dijeron que los estudios tenían que vender las cadenas de distribución porque si no era monopolio. Y además, las series de TV barrieron con las matinés y los noticiarios televisivos eliminaron los noticiarios que uno veía antes en el cine. Y en un tiempo se llegó a pensar que la televisión iba a terminar con el cine. Durante la Segunda Guerra Mundial, el cine fue una herramienta súper importante de propaganda, tanto para los aliados como para el eje, digamos, como para Alemania, y también para los rusos. Bueno, los rusos estaban dentro de los aliados, pero igual corrían con colores propios. Y estas filmaciones, si ustedes se fijan, van a darse cuenta rápidamente que tienen una cosa distinta a todos los que yo les había mostrado previamente, que son filmaciones que se desarrollan afuera, fíjense, en el campo. Los camarógrafos caminaban por los mismos caminos por donde caminaban los soldados, en este caso tenían que ir a pie porque no había cómo mover vehículos en esa zona, y eso, todo ese tipo de desarrollo lo hizo posible, como yo les mostré al comienzo, las cámaras móviles, las cámaras que podían ser llevadas por un solo operador. Y ese fue, como muchas otras cosas, uno de el aporte principal que tuvo la guerra para el cine. Ustedes saben que la guerra hace muchos aportes, tienen cosas malas, pero se desarrollan cosas técnicas muy importantes durante ella, y para el cine ese cambio fue fundamental. Luego, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, se acabaron los nazis, pero aparecieron los comunistas. Y ahí empezó toda la persecución que se hizo en la época entre el 45 y el 55 contra los comunistas, y las mismas empresas, digamos, los mismos estudios, se subieron por el chorro y aprovecharon de echar a todos los sindicalistas y a los actores y digamos, dirigentes que habían generado el conflicto, que finalmente los habían hecho perder la distribución. Y toda esta gente que sabía mucho de cine, que había estado trabajando durante mucho tiempo en cine, mientras en Europa estaba parado, se fueron a Europa. Y aquí se produce otro hito, que es una cosa muy importante, que es el neorrealismo italiano. El neorrealismo italiano fue lo que cambió el cine clásico de Hollywood y abrió toda otra forma de ver el cine. Y fue un movimiento narrativo y cinematográfico que surgió en Italia, digamos, después de la posguerra, es decir, como del año 45 para adelante. Y aquí lo que hacían era mostrar, digamos, condiciones sociales más auténticas y humanas. Y se alejaban del estilo que habían tenido hasta antes, como más histórico, más musical, o toda esta cosa hollywoodense que yo les decía prehecha, que se enfocaba dentro de estas cosas. Aquí, acuérdense que eran países que estaban muy pobres, que habían estado mucho más pobres durante la guerra, que estaban resurgiendo, que estaba toda la cosa de la reconstrucción, de la reunificación, de juntar las familias, de todo el duelo que hubo en todos los países por la cantidad de muertos importante producto de la Segunda Guerra Mundial. Y dentro de las películas, en la que, digamos, puso como el impulso al movimiento, fue Roma, Ciudad Abierta, de 1945, de Roberto Rossellini,
que trató de contar la situación que tenía Roma cuando estuvo ocupada por los nazis y las condiciones a las que estaban sometidos el pueblo italiano. Pero aquí la que ustedes tienen que ver, y yo les recomiendo que vean, es El ladrón de bicicletas, de Vittorio De Sica, de 1948. Fíjense aquí, fíjense, primero la película en exterior, fíjense la diferencia. Uno no ve los estudios cuidados del cine hollywoodense, sino que ve el mundo como es el mundo. Fíjense, arriba están los cables eléctricos o de teléfono, digamos, en esos postes, el pasto sin cortar, fíjense las paredes sucias, rayadas, la ropa de la gente gastada, pero el mundo es así. Caminando por calles que son absolutamente normales, por calles donde ha caminado mucha gente en la ciudad y que se sentía identificada por las mismas calles. Fíjense ahí, todo como es la cosa en serio. Los árboles de verdad, las veredas rotas, las piedras en mala posición. Y un conflicto que tú lo miráis, bueno, no voy a hacer un spoiler más de la película, pero un conflicto que es absolutamente cotidiano y que uno, si lo mira ahora, lo puede encontrar incluso hasta ridículo, pero en ese momento eran temas que no se habían tratado nunca. Así que si tienen la oportunidad, véanla. De hecho, la revista Sight and Sound, cuando hizo su primera lista de las 10 mejores películas jamás hechas, El ladrón de bicicletas está en el primer lugar. Después pasó al séptimo, digamos, cuando se abrió un poco más la revista, pero de todas formas está siempre entre los 10 primeros puestos de la lista de las 50 películas que deberías ver a los 14 años. O sea, ninguno de la audiencia, yo digo, ninguno tiene menos de 14 años, van a tener que buscarla y verla porque realmente vale la pena que lo observen desde la perspectiva que estamos conversando hoy. Y aquí surge otra cosa que es icónica, que es Cahiers du Cinéma, que significa Cuadernos de Cine, que es una revista de cine francesa que se fundó en el año 51 por André Bazin, seguramente no escuché hablar de él, Jacques Daniel Balsupé y Joseph Marie de Luca, que es el primer desarrollo de una herramienta que consideraba el cine como un arte. Porque en la universidad y en todos lados era considerado como una cosa menor en relación a las grandes disciplinas como la pintura, la escultura, las cátedras universitarias. Pero estos flacos le dieron un nuevo enfoque y empezaron a analizar el cine desde otra perspectiva. Y ellos acuñan el término film de autor, que es película de autor, que se contrapone al cine hollywoodense clásico, digamos, en el cual es el número 1 de la revista Cahiers du Cinéma, de abril de 1951. El cine de autor es el cine en el cual el director tiene un papel preponderante, dando una visión exclusiva de él al guión, y realiza su obra, que esto es muy importante, al margen de las presiones y limitaciones que implica hacer cine en los grandes estudios comerciales. Por eso que esta cosa se plasmó y se desarrolló fundamentalmente en Europa, porque no tenían la presión que tenían los americanos por digamos, tanto el código Hays como los estudios cinematográficos y como toda el armatoste de la máquina que tenían armada para producir. Y aquí surgen las otras escuelas después de la francesa, que fue, perdón, la italiana, que fue la primera, el neorrealismo. Después surge el free cinema en Inglaterra en el año 56. Y ahí yo les voy a dar un ejemplo de cada una. Esta es Room at the Top, que sería un ejemplo como el más significativo del free cinema inglés. El Nouvelle Vague de japonés, que tienen esta película, que es Woman in Dunes. La Escuela de Barcelona, Fata Morgana. El Nouvelle Vague de Francia, del año 59, Los 400 golpes, que también va a verla. Y el nuevo cine alemán, que ahí tienen como ejemplo Fitzcarraldo, de Werner Herzog, que yo la vi el otro día y terminé de ver después de un montón de tiempo. Vale la pena ver. Y si ustedes se fijan, en Estados Unidos se demoró mucho más que en el resto.
y partió recién los primeros esbozos de cine de autor en el New Hollywood, que es el concepto que aparece en el año 67 en Estados Unidos, y que tiene que ver con que el código Hays deja de tener vigencia en esa época. Entonces los flacos ya tenían mucho más libertad para poder trabajar y para poder experimentar con películas. Y ahí, digamos, en el New Hollywood, las películas que hay que ver y que son como icónicas, una es El Graduado, de Dustin Hoffman, otra es uno de mis temas favoritos del cine, ustedes se van a reír, pero La Noche de los Muertos Vivientes, de George Romero, que tienen que verla también, la película original. Y esta que es súper famosa, yo creo que nadie nos ha escuchado hablar de Easy Rider, con Peter Fonda, Dennis Hopper y Jack Nicholson, ya con los puros personajes nomás que hay listos. En realidad no sabemos, no se sabe cuántas películas hay, pero se han estimado que existen aproximadamente 500.000 de películas. Y aquí está lo que yo les decía de la producción de películas. Si ustedes se fijan, en 1900 hubo un boom que tuvo que ver hasta el comienzo de la Primera Guerra Mundial. Después hubo un bajón producto de la disminución de la producción de películas en Europa y a fines de los 40 por la Segunda Guerra Mundial. Y después a partir de 1950 se fijan que empieza un crecimiento que es bastante lento pero mantenido, y básicamente eso está dado parte del desarrollo de la escuela europea. Al principio, se fijan ese como cachito ahí que parece un gato, un Batman a principios de los 70, fines de los 60, eso tiene que ver con el cine latinoamericano, con todo el cine latinoamericano revolucionario, con los cubanos, y ahí tiene un papel muy importante Chile con el Festival de Cine de Viña del Mar, con sus versiones que sirvió como ventana para todos los cineastas latinoamericanos de la época. Pero fíjense que poco después del 2000, alrededor del 2005, fíjense el salto que hay en la producción de cine. ¿Se fijan? Es una cosa increíble la cantidad de películas por año. Y eso tiene que ver con las cámaras digitales y la edición digital de las películas. Y ustedes saben que ahora hay películas incluso que han ganado festivales como documentales que están filmadas exclusivamente con un iPhone. Y se consideran cine. Están dentro de los parámetros de cine. Y esa cantidad, el cine digital hace plantearse otras cosas también, porque si bien hasta ese momento, en el cine clásico estamos hablando, habían cosas que armaban como para darle una cierta sensación de peligro, las expresiones falsas, todas esas cosas. En general las escenas de actores son reales, o sea, es verdad, lo que están filmando está ahí. Si muestran a dos personas discutiendo, está ahí. Si muestran a dos peleando, está ahí. Si los muestran caminando por una sala, está ahí. Está todo ahí. Lo que están filmando es lo que realmente es. Mueven la cámara, le ponen más luces, menos luces, pero lo que están filmando es. Pero ahora ocurre esto. World War Z. Ya no sabemos lo que estamos viendo. Ya las computadoras están haciendo mucho cine. Si ustedes se fijan en películas que son completamente hechas por computadora, solamente con imágenes generadas por computadora. Eso es CGI, es Computer Generated Imaging. El Cuervo, que es súper buena, yo se lo recomiendo que vean, en ella muere el actor principal, que es Brandon Lee, que es el hijo de Bruce Lee. Muere durante la película. Y más o menos la parte final de la película, como de la mitad para adelante, son tomas que están creadas de él con animación computarizada.
Esa imagen de él es creada por computador. El personaje de Lee lo matan, lo tiran por la ventana, por esa ventana. Está ahí. Y a su novia y a él los pegan y la novia muere y él también se muere. Y un año más tarde él resucita, gracias a ese cuervo que está ahí, y regresa a la ciudad para vengarse de los que habían matado a él y a su novia. Es súper chévere la cuestión porque en el fondo al personaje de Lee lo matan y lo resucita para poder vengarse, y aquí a Lee lo matan en la película, muere, y lo resucitan por el computador para que pudiera terminar la película. Para los ya más morbos, esta es la escena donde muere Lee. Él vuelve al lugar y tiene como así como un flashback ahí, donde está sintiendo todo lo que le pasó. El que le disparó con el revólver tenía una bala de verdad. El que lo disparó con el revólver lo mató. Y se le pegaron el balazo en la guata, lo llevaron al hospital, lo operaron, pero murió. El que lo mató fue Michael Massey, que está ahí, que era Fanboy, el personaje de la película, que le dispara con el revólver y la bala era real. Y este flaco, Michael Massey, ustedes no les voy a mostrar fotos, pero si lo buscan lo van a encontrar, que ya después empieza a actuar de nuevo, pero cuando era viejo, pasó muchos años que no quiso actuar, porque él mató digamos, a Brandon Lee, sin querer, pero igual lo mató. Siempre se piensa que es la escena cuando se agarran a balazos, cuando están todos los mafiosos en una mesa larga y que ahí se disparan millones de tiros y que alguno de esos balazos fue el que mató a Brandon Lee. Pero lo que pasó fue eso. En la escena de esa, con una bala del revólver, la que le disparó, murió. Claro, tuvimos a Brandon Lee, que con una película oscura pasaba mucho más piola, porque estaba entre luces y sombras y le armaron todo el cuento. Pero ahora llegamos a esto, digamos. Ahora estamos reviviendo actores que se murieron de muerte natural y que electivamente se están poniendo como personajes de las películas. Como por ejemplo aquí también la princesa Leia joven, independiente de la edad y de lo que sea, ¿te fijas? Aquí ya se está mezclando, ya estamos perdiendo un poco como el norte, encuentro yo. A mí Rogue One me encanta. Yo te diría que es la segunda o tercera película que más me gusta de Star Wars. Encuentro que está espectacularmente bien hecha, mucho, mucho, mucho. Lo único que molestó fue esta cosa del reemplazo de los personajes con animación por computadora, pero bueno, es la única forma de hacerlo, digamos. Ahí está Peter Cushing y Carrie Fisher, que era la princesa Leia. Hay otras opciones, que ustedes a lo mejor no saben, pero Heath Ledger estaba filmando cuando se suicidó el imaginario del Dr. Parnaso, el año 2009. Y no terminó de filmarlo porque se murió. Y aquí ustedes se fijan, dice Heath Ledger y amigos. Y aquí lo que hace el director es tener a Heath Ledger actuando las partes que él efectivamente actuó antes de morir, digamos. Y las partes que no alcanzó a hacer, puso actores de reemplazo. Johnny Depp, Colin Farrell y Jude Law. Y ellos actúan independientemente de la nada, digamos, en las partes de Heath Ledger. O sea, aquí se hizo como, si ustedes miran para atrás, se hizo un guiño como al teatro cuando se enferma el actor principal y actúa otro, reemplazando el mismo papel, diciendo la misma línea y todo. Entonces uno también aquí ve otras herramientas, esto como que fuera más real, más cercano al cine en su esencia, que reemplazar los personajes por personajes animados y creados por computadora. ¿Te fijas? Pero aquí también, como les decía, este es un guiño al volver hacia atrás, a volver hacia el teatro, da para analizar. El cine, entonces, como corolario de lo que estábamos hablando, surgió como la solución definitiva de nuestra urgencia de trascender. Y fue incorporando a todas las demás otras formas que habíamos conversado en la sesión anterior, como alfabetos que se juntaron y crearon un lenguaje nuevo que es el lenguaje cinematográfico,
y que sí nos liberó del tiempo y de la temporalidad. Y hasta el momento, hasta antes de la animación por computadora, es la traducción más fidedigna que tenemos. Porque claro, uno puede engañar al ojo con las tomas, pero no se trata de engañar al ojo, se trata de filmar la realidad. Esto también es de Blade Runner del 82. Ustedes se fijan, aquí está interrogando a la niña y según las reacciones de la pupila está viendo si miente o no. Pero hay un detalle, porque fíjense que las pupilas de la niña están súper dilatadas y las pupilas que están mostrando ahí en la cámara están súper pequeñas, digamos. Entonces no corresponden las pupilas que están examinando con las de la niña, de verdad. Con el tiempo el cine ha ido renunciando, según mi forma de ver, a esta relación tan privilegiada que mantiene con la realidad. Y la pregunta que surge y que ha surgido a otras personas también es si ha muerto el cine. El cineasta colombiano Ciro Guerra, que es el autor del Abrazo de la Serpiente, también tiene una respuesta que yo encuentro que es bastante interesante y que en el fondo fue un poco la motivación para hacer esta presentación, que lo importante es conocer, preservar y difundir la historia del cine. El cine debe encontrar nuevas formas de interpretar el mundo. El cine siempre ha encontrado la manera de seguir. Y como todo misterio es inagotable. No hay que temer al futuro, sino que hay que inventarlo. Y aquí vamos a hacer les voy a mostrar algunas cosas que y ustedes van a ir viendo que van a ir aprendiendo, van a ir teniendo noción de cosas que a lo mejor no se habían dado cuenta. Si vieron Watchmen de 2009, también es una de mis películas favoritas, fíjense ¿cuánto? 7 segundos. Y uno la mira y pasa piola y sigue con la película, es la introducción cuando están saliendo las letras, pero fíjense. Esa misma toma hace o incorpora un concepto que es la intermedialidad, que es mezclar las distintas cosas, mezclar arte, mezclar cómics, películas, música, cultura popular, etc. Fíjense lo que pasa acá. El número 1 de ahí son los papás de Bruce Wayne. Son Tomás y Martha Wayne, que son los papás de Bruce Wayne, que es Batman. El número 2, al que le pegan el derechazo, es Joe Chill, que fue el que mató a los papás de Batman. Y aquí el personaje, que es el búho, el que le pega el cornete, evita que Joe Chill mate a los papás de Batman. Por lo tanto, con eso no existe Batman. Porque no mató a los papás de Batman, él no tuvo el problema, lo siguieron sus papás criándolo y siguió como una persona normal. Fíjense aquí, el número 3 arriba indica el nombre del teatro, que es el Teatro de Ciudad Gótica. Número 4, que es esos panfletos que están pegados a la pared, es Fledermaus, que significa el murciélago. El número 5, que son los carteles amarillos, es la portada del número 1 de la revista de Batman de 1940, el primer Batman que se imprimió. Y fíjense como aquí, esto si uno no sabe, no lo ve. Entonces estas cosas van a ir obligando, y uno lo ve también mucho esto en las películas más pop, digamos, o en las series más pop, como por ejemplo Los Simpsons, que hay innumerables referencias a historia, personajes, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto obliga a que uno tenga que ver las películas y de repente volver a verlas, informarlas, leer, estudiar qué se quiere decir y buscar los mensajes ocultos y cosas que no se notan a simple vista. Por tanto, la experiencia que uno puede lograr con esto es bastante, por decirlo de alguna forma, difícil de limitar. Fíjense acá, esta película que es súper buena también, no está entre mis favoritas, pero es súper buena, el concepto muy interesante, que es Anon, del 2018, en que aquí los personajes van obteniendo información en forma directa en su cabeza, cuando miran algo. Miran una pistola, les dan el modelo, miren esto, o miran a una persona, les dice dónde viven, si tienen antecedentes penales, etc. La referencia a los medios requieren un conocimiento que no es de todo, y esto tal vez
se va a ir cambiando. En el futuro, a lo mejor el cine va a incluir un plano paralelo en el cual se van a ir haciendo la referencia a estas cosas que yo les digo en tiempo real. O sea, tú vas a ver el comienzo de la película y te va a aparecer por el lado como una caja de Google, donde te van a ir diciendo, fíjate acá, en estas cuestiones aparecen estos personajes, lo que quiere decir es que con esto no hay Batman, etc. Y un poco lo que está haciendo acá, por ejemplo, estas son en el National Theatre of London, las personas sacan esas gafas antes de entrar y ellos les dan los subtítulos, digamos, en distintos idiomas. Uno elige el idioma y la imagen al frente está limpia y los subtítulos uno los va viendo directamente a través de esos goggles. Y eso ya está incorporado, digamos, bueno, lo está haciendo ahora por la pandemia, pero ya está incorporado en forma permanente en todas las funciones. O la otra es esto, algunos seguramente tienen experiencia en Netflix de algunas películas que uno puede elegir el final, entre varios finales posibles, puede elegir A, B, C, y la película termina de acuerdo a lo que uno elija, que también es interactivo. Entonces, frente a la pregunta esta del cine muerto, la respuesta en realidad es, para mí, es viva el cine. Y eso. Se quedan todos dormidos, ¿no? No, para nada. Muy atentos. Estamos muy atentos. ¿Se ofrece la palabra? Igual ahora tengo como un bonus, que es solamente para los chilenos, que es muy cortito. Solamente para los chilenos, porque los otros no entienden, que son bonus. Es un Chilean bonus track, que son las referencias que se hacen en el cine a Chile. Hay una súper entretenida y una súper entretenida respecto al paraíso, que yo cosas que yo no había notado. You know, Pat does projects all over the world. Ese es Where would I have seen your work? Loco por Mary. Well, have you been to, let me see, Santiago, Chile? Twice last year. Which building is yours? Are you familiar with the soccer stadium? Did you build the Estadio Olimpico? No, just down the street, the Celinto Caliente. What are we supposed to do now, huh? Get on in there and untangle them Chilean sheep out of ours, I guess. We were one person for a split second. Fucking ghost. Darling, I've got an earthquake in Chile in 8 minutes, so any chance of making a wish here? Alejandro's prepared a delightful menu for us. Chilean sea bass, I believe. Don't fool me. Everything's timed. Chilean sea bass and caramelized phyllo is not like scrambled eggs. Like all fleshlings, Pedro went to ground school to learn the ABCs of flying. In geography, he learned the mail route between Santiago and Mendoza, over the mighty Andes, past Aconcagua, highest mountain in the Western Hemisphere. That's why we eat American tomatoes, Arnold. Although I had one yesterday, it came from Chile. Very juicy. Grandpa, did that actually happen? Of course it happened. I sliced it up, put it in a sandwich. This is our answer. Yes, yes, Arnold. Juicy tomatoes from Chile. Was habe ich versucht, dir beim Film Arbeit zu verschaffen, geht einfach nicht. Aber nicht das Interesse. Weißt du, was du bist? Ich will es dir sagen. Du bist ein ganz tolles Stück. So, what are you going to do about that Allende fella? Nationalizing our businesses in Chile. You going to send Kissinger down there? We're going to get rid of him. Allende, I mean, just as fast as we can. He's at the top of the list. How'd it go, sir? Right. Haven't felt this good since I overthrew the government of Chile. Belfast reminds me of Chile. There's no comparison. How can you say that? That's what it feels. Killings, torture, intrigue. A reality check. What happened in Chile can't happen here. I was in the Amazon for 6 weeks, tracking poachers across their transport lines. I fell in with a group of ex-Chilean military who were selling artifacts in the black market. We don't have any children. No, I have no family, but you get me to Valparaiso. Valparaiso. C'est Valparaiso. Toutes les femmes de Valparaiso porteuses d'ombrelles sortent pour promener tous les pingouins de Valparaiso. The chair recognizes the representative from Chile.
I yield my time and the floor to the representative of the United States. It's time to make your phone calls. God damn it! Is there any way you can contact your parents? How? Call the Chilean consulate? What are they going to do? Send a guide to the mountains looking for them? No. How did I know she'd ever show up? I didn't. What stopped us from taking a boat to Chile or Guatemala? Nothing. If it was Belgium or Chile or Mars, somewhere I couldn't picture you. Through the facilities of the International Communication Satellite, we take you live to Santiago de Chile and our UN reporter, Rodrigo Infante. Hello, Santiago. This is Eric Carter in New York. Hello. This is Rodrigo Infante reporting via ICS from the UN newsroom in Santiago de Chile. I just woke up here. Middle of the night. It's like Chile. They always come in the middle of the night. Since that time, the DeLongcre family can claim 3 governors, 2 United States senators, 3 electors of the House of Representatives, and an ambassador to Chile. Take the things with you. Is that all? May I leave now? One more question. And this? Esta no se la voy a mostrar porque es más larga, ya tienen que estar aburridos, pero es una escena súper buena de la película Crisis, en que hacen una referencia al Instituto de Neurocirugía. En el que es un examen oftalmológico completo porque este es neurocirujano y este otro flaco tiene un tumor cerebral. Igual se los voy a pasar cortito, rápido, para que vean, está fumando, no ve por el lado, miren, le pone el cigarro y no ve, miren. Ahí, ¿se que no ve? Por el tumor cerebral que le está comprimiendo la vía óptica. Él le acerca el cigarro, después están conversando y tiene una convulsión. Ahí, cuando lo hace mover las manos. El doctor fumando y todo, lo examina, le hace el examen neurológico, que mueve las manos, que mueve la otra. Este que sigue el dedo, pide un oftalmoscopio, le hace fondo de ojo. Es buena la película, yo la vi. Es entretenida. Él es un dictador de un país que no se sabe. Y aquí viene la parte. Still there? Tired and sleepy? So, you have decided to save my life. I didn't say that. But you are going to operate. We'll see. Chalo, bueno, vamos a ver. How do I know I can trust you? You don't. You don't. Well, Doctor? Madam, I'd advise flying your husband to Boston or to the Institute of Neurosurgery in Chile. Impossible. If you start now, you may save his life. He cannot leave here now. Why not? Because he has certain duties. Is there hot water for a bath, dear? Yes. If my husband were to leave here now, the people might. No, he cannot leave. In that case, he'll probably die. Esta vez dice, si no quiere que muera, o se va en un avión al tiro a Boston o al Instituto de Neurocirugía en Chile. No hay más. No hay más lugar en el mundo donde se lo pueden salvar. Y ahí está, si quieren sacar una foto, es el QR de la página canal de YouTube. Pueden encontrar presentaciones y videos quirúrgicos si les interesa darse una vuelta. Y ahora sí que estamos listos. Ahí sí terminamos.